nombre es Wendy Benítez. Hablaré acerca de lo que son los medios de contraste y su clasificación. ¿Qué son los medios de contraste? Son una sustancia en combinación que cuando es introducida en el cuerpo, sus funciones resaltan las estructuras fisiológicas del cuerpo. Por otro lado, también pues se evalúa la perfunción y permite diferenciar las interfaces entre los distintos tejidos con intenciones medias. Los medios de contrastes perfectos es aquel que logra la mayor concentración tisular con la menor cantidad de efectos secundarios. En radiología, pues los medios de contraste más utilizados son los no iónicos porque tienen una baja osmolaridad, lo que quiere decir que son mejor tolerables en los pacientes y pues también reducen los efectos adversos. Como estaba diciendo anteriormente, en la clasificación su osmolaridad es por el plasma sanguíneo, que es la concentración de número de partículas con el peso molecular. A lo que decía que los iónicos y no iónicos, que ese son disociación en iones o partículas cuando se disuelven en agua. Estos se clasifican en 4 tipos, que son los iónicos monoméricos, iónicos diméricos, los no iónicos monoméricos y los no iónicos diméricos. Aquí en este se pueden apreciar mejor. En su clasificación están los iónicos monoméricos, que su átomo de yodo es de 3 y su osmolaridad es alta. En los iónicos diméricos, el átomo es de 6 y su osmolaridad es baja. Los no iónicos monoméricos es de 3 y su osmolaridad es baja, y los no iónicos diméricos son de 6 y son de isosmolar, que estos ya son nombres comerciales de medios de contrastes. Le doy paso a mi compañero para seguir hablando de lo que es los medios de contrastes. Buenas noches, mi nombre es Jason Alexander Ávila Álvarez. El tema que me correspondió fue dosis y reacciones adversas de medios de contraste. Dosis oral de medios de contraste. La dosis oral de los medios de contraste generalmente varía entre los 50 y los 150 ml para adulto, dependiendo del tipo de estudio. Esta forma se utiliza comúnmente cuando se necesitan imágenes del tracto gastrointestinal. Seguimos con la dosis intravenosa de medios de contraste. La dosis intravenosa oscila entre los 50 y los 150 ml dependiendo del examen y la técnica utilizada en esta administración se permite visualización más clara de la estructura, de las estructuras internas durante la tomografía computarizada. Las reacciones, empezamos con las reacciones leves. Las reacciones leves incluyen síntomas como náuseas, vómito, enrojecimiento de la piel y sensación de calor. Seguimos con las reacciones moderadas a los medios de contraste. Las reacciones moderadas incluyen dificultad para respirar, urticaria y dolor en el pecho. Estas reacciones requieren atención médica. Y tenemos ahora las reacciones graves. Las reacciones graves pueden incluir anafilaxia y reacciones renales agudas. Seguimos con la dosis intravenosa de contrastes basados en gladiolo. Los contrastes basados en gladiolo se utilizan comúnmente en exámenes de resonancia magnética. Estos también tienen las reacciones leves, reacciones moderadas y las reacciones graves. Le doy paso a mi compañera. Muchas gracias. Mi nombre es Luisa Fernanda Morales. Hoy les voy a hablar sobre tratamientos y contraindicaciones de las reacciones adversas. Como dijo mi compañero anterior, leves, moderadas y severas. Tratamientos. Comenzamos con las reacciones adversas tipo alergias leves. Se debe revisar los signos vitales por al menos 15 minutos, preservar sonda intravenosa
administrar inehidramina de 25 a 50 gramos, administrar la dosis intravenosa lentamente durante al menos 1 y 2 minutos y mantener vigilado al paciente. Las reacciones fisiológicas leves se debe monitorear los signos vitales por 15 minutos, preservar el acceso intravenoso y administrar máscara de oxígeno, además de elevar las piernas a 60 grados. Además, las reacciones alérgicas moderadas se debe monitorear los signos vitales de 15 minutos, preservar el acceso intravenoso, aplicar inehidramina por 1 gramo y administrar máscara de oxígeno. Las reacciones fisiológicas moderadas, también monitoreo de signos vitales, preservación del acceso intravenoso, aplicación de oxígeno y elevación de piernas a 60 grados. Reacciones tipo alérgica severa, administrar máscara con oxígeno de 6 a 10 minutos más fluidos intravenosos. Si no reaccionas a estos fluidos, se debe considerar aplicar epinefrina y repetir cada de 5 a 10 minutos sin pasarse de la dosis de 1.0 miligramos. Además, si presenta ataques cardíacos, se debe aplicar 1.0 miligramos cada 5 a 10 minutos, máximo 0.3 miligramos. Reacciones fisiológicas severas, preservar el acceso intravenoso, máscara con oxígeno de 6 a 10 más fluidos intravenosos. Si presenta hipotensión con bradicardia, se debe aplicar atropina intravenosa. Si presenta hipotensión con taquicardia, se debe aplicar epinefrina. Contraindicaciones de estos usos de medios de contraste. Contraindicaciones para medios de contraste basados en yodo. Alergias conocidas. Se debe conocer la historia de los pacientes, ya que algunos pueden presentar reacciones alérgicas graves, o sea, anafilaxia a medios de contraste yodados. La tasa de filtración glomerular, debido al riesgo nefropático reducido por contraste. Los pacientes con hipertensión, con esta enfermedad ya que no se debe aplicar, ya que los medios de contraste yodados pueden afectar la función tiroidea. La deshidratación también afecta porque aumenta el riesgo de complicaciones renales. Las mujeres en embarazo tampoco se debe aplicar porque afecta el feto en su primer trimestre. Pacientes también con antecedentes de enfermedades cardíacas, ya que pueden tener mayor riesgo de reacciones adversas. Y contraindicaciones para medios de contraste basados en gladolinio, personas alérgicas, insuficiencia renal severa, como dije anteriormente, ya que presenta fibrosis sistemática nefrogénica, y mujeres con embarazo. Además, pacientes con enfermedades hepáticas avanzadas, ya que pueden tener un mayor riesgo de reacción adversa, personas deshidratadas y personas que hayan tenido un concurrente consumo de medicamentos como lo son anticoagulantes o agentes nefrotóxicos antes de administrar el contraste. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Este es el protocolo de venopunción, el que me correspondió. La venopunción es un procedimiento médico fundamental para obtener muestras de sangre o administrar tratamientos intravenosos. Preparación: verificar la identidad del paciente 2 veces hasta 3 veces. Han habido casos en que confunden los pacientes. Preguntar sobre las alergias y condiciones médicas relevantes. Informar al paciente sobre el procedimiento y obtener consentimientos. La preparación de los materiales: los guantes estériles, el torniquete, la aguja de venopunción, generalmente de 21 o 23 tubos de muestras de laboratorio, alcohol o solución antiséptica, algodón, vendas, contenedor para objetos punzantes, recipiente para desechos biológicos. El procedimiento: preparación del paciente, aplicación del torniquete,
Selección y preparación del sitio. Tiene que ser un sitio bien esterilizado. La vena cubital en el pliegue del codo suele ser la más accesible. Obtención de la muestra. Conecta el tubo de recogida o el dispositivo de infusión según sea necesario. Si se usan tubos de vacío, asegúrate de que estén correctamente insertados en el adaptador de la aguja. Retiro de la aguja y manejo postpunción. Retirar el torniquete, extraer la aguja y le ponemos un algodoncito y hacemos presión durante 5 segundos como mínimo para que eso selle y deje de salir sangre. Cuidados, postpunción, registro y documentación. Y consideraciones adicionales, manejo de compilaciones. Si la vena colapsa, cambia de sitio de punción. Para hematomas, aplica hielo y eleva los brazos. Si el paciente experimenta dolor o incomodidad, consulta con un profesional de la salud. Higiene y seguridad. Usa siempre un equipo de protección personal y sigue los protocolos de bioseguridad para prevenir la exposición a patógenos y contaminación. Cada institución puede tener protocolos específicos. Todo. Muchas gracias. Mi nombre es Lisa Fernanda Morales Quiroga. Hoy les vengo a compartir sobre tipos de catéteres o yelcos usados en los procedimientos de radiología. Para comenzar, toca tener en cuenta que se realizan estudios radiológicos inmediatamente después de la colocación de tubos endotraqueales, sondas esterales, catéteres vasculares y sondas pleurales para corroborar la colocación correcta de estos y no tener posibles complicaciones a futuro. El primero es el tubo endotraqueal. Se aplica para mantener permeable la vía aérea y aislar el tubo digestivo. Su posición debe colocarse entre 5 a 7 centímetros encima de la carina, que es esta de acá, o proyectada a nivel de T2 o T5 y de manera proximal entre las dos cabezas claviculares. Su mala aplicación puede causar neumotoras, intubación del bronquio izquierdo o derecho e intubación del esófago. Como podemos ver, acá está colocado el tubo endotraqueal en esta parte de acá. Acá se ubica este globito, puede decir, y se infla para que no salga al aire. Se coloca entre las dos cabezas claviculares y está entre la T2 y T4. Acá también se puede visualizar que está entre las dos cabezas claviculares. Seguimos con el catéter venoso central. Su aplicación se debe para poder monitorear la presión hemodinámica, para poder hacer hemodiálisis o administrar fármacos, fluidos y nutrición. Su ubicación se debe localizar, pues, distal a la vena cava superior o aurícula derecha. Su mala aplicación puede causar neumotoras o ensanchamiento mediastino. Hay tres tipos de inserción que es por la vena subclavia, la yugular o la periférica. Por la vena periférica se administra el catéter por uno de los brazos, en este caso por el brazo derecho, pasa por toda la vena hasta llegar a la unión cabo-atrial. Acá por la inserción yugular también se inserta por la vena yugular, baja por la vena hasta llegar a la vena superior. Por la inserción subclavia se inserta por la vena subclavia, pasa por acá por toda la vena hasta llegar a la vena superior. Esta inserción es una de las que tiene más riesgo
de causar un neumotórax o una hemorragia mediastinal. Seguimos con las sondas enterales, o sea, las gastrointestinales. Su aplicación se debe para administrar nutrientes enterales, la descomprensión del estómago o intestinos delgados en distensión, realizar lavados gástricos o recoger muestras. Su posición se debe poner en la punta de la sonda nasogástrica, debe ubicarse al menos 10 centímetros caudal a la unión gastroesofágica. Su mala aplicación puede causar contungencias pulmonares, neumonía, perforación esofágica, gástrica o intestinal. Como podemos ver, en adultos mayores, el esófago no es medial, por lo que a veces podemos observar una ligera desviación de la sonda, sobre todo hacia la izquierda. Acá se encuentra la unión gastroesofágica. Y acá en un paciente, acá se encuentra el trayecto esofágico más normal y vemos que la sonda se dirige hacia el fondo gástrico. Acá se encuentra en la unión gastroesofágica y se dirige hacia el fondo gástrico. Esto es normal siempre y cuando no exista una torcedura importante en la sonda, pues que imposibilite el flujo del contenido gástrico pues hacia el exterior. Seguimos con las sondas pleurales. Esta se debe aplicar cuando se realizan tratamientos del derrame pleural o neumotórax. Su posición debe ser insertada a través del cuarto espacio intercostal de la línea anterior o media axial. En el derrame pleural debe localizarse póster o inferior en el tórax y en el neumotórax debe tener una localización anteroposterior. Su mal colocación puede evitar o contraindicar que no drene el tubo, puede tener laceraciones pulmonares o perforación esofágica, además de empiema o un neumotórax. Como podemos ver aquí, cuando queremos drenar aire, como en los casos de neumotórax, el tubo se debe encontrar en dirección anterior, o sea, hacia los pulmonares, ápices pulmonares, perdón. Y cuando queremos drenar un líquido, como es en el caso del derrame de pleural, debe ser anteroposterior con el tubo en dirección basal, o sea, con el paciente hacia atrás. Catéteres urinarios, o sonda Foley. Esta sonda se administra vía vaginal y se inserta este globito en la bolsa urinaria. Los yelcos de 18 a 24. Estos yelcos varían en tamaño de 18 a 24. Se utilizan para acceder a venas periféricas y se elige hacia el tamaño del vaso y el tipo de procedimiento. Y los yelcos de seguridad están diseñados para minimizar el riesgo de lesiones por pinchazos accidentales y se utilizan en procedimientos donde se requiere la inserción de una aguja en una vena periférica. Muchísimas gracias. De conceptos básicos de enfermería, me tocó lo que es de protocolos de colocación de sonda Foley o también llamado colon por enema. En estos vamos a ver lo que es, qué es, para qué se realiza, preparación, procedimientos, vía de administración, proyecciones, duración y finalización del examen. Pues, ¿qué es? Es un estudio por imagen donde se emplea un fluoroscopio que utiliza rayos X y medios de contrastes, que se utiliza sulfato de bario, que ayuda a visualizar alteraciones del intestino grueso, también llamado colon. ¿Para qué se realiza? Pues para identificar estenosis, sospecha de cáncer, estudios de enfermedad diverticular, estudios de postoperatorio por colostomía y evaluación de fístulas. En la preparación, pues tenemos que tener en cuenta la orden médica, leer y firmar el consentimiento informado a la hora de realizar el examen. 2 días antes comer cosas livianas, un día anterior al examen no ingerir alimentos sólidos, solo puede comer gelatina, jugos, coladas y otros líquidos. A los 4 días, a las 4 de la tarde, antes del examen, tomar un laxante como se indica en el prospecto y a las 10 de la noche colocarse un enema rectal para deshacerse de los residuos fecales. Ya en el procedimiento, una vez
confirmados los requisitos, se colocará en una mesa de examen y le harán ciertas instrucciones. Eso es por vía de administración de forma rectal, que se inserta una punta de enema lubricado en el recto, el medio de contraste líquido fluirá hacia el recto. Las proyecciones que se utilizan en este son AP oblicuo anterior derecha o oblicuo anterior izquierda, decúbito lateral derecha e izquierda para evaluar bien el colon. La duración puede durar de 30 minutos, ya pues a la hora de finalizar el examen se le retira el enema al recto, se le pedirá que acuda al inodoro para expulsar el vario residual que es del medio de contraste y por último pues esperar que el médico interprete sus resultados. En la parte de cistografía, los contenidos que es la preparación, sala de estudio, procedimientos, proyecciones y recomendaciones. ¿Qué es? Pues la cistografía es una técnica radiológica que consiste en introducir una sonda en la vejiga e inyectar un producto de contraste hasta llenarla. Este examen se realiza sin anestesia o sedación y lo mejor es mantener la sonda bien lubricada con un lubricante anestésico. En la preparación de este examen, el paciente no necesita prepararse, no tiene ningún tipo de preparación, pues lo único que se hace es que después del examen de la vejiga en condiciones asépticas se drena la orina restante, luego se llena la vejiga con contraste diluido y se va a fluir el contraste, solo por gravedad, nunca pues intentar hacer presión porque la vejiga pues se puede estallar. Una vez llena la vejiga, el radiólogo, el técnico, tomará radiografías de las fluorográficas localizadas y las complementa con algunas imágenes del área. En la sala de estudio, lo normalmente que sale en orden médica, leer y firmar el consentimiento informado, retirar vestimenta y accesorios que interfieran en el área del estudio, dar instrucciones claras al paciente y asegurarse de la comprensión por parte del paciente. Ya en el procedimiento se procede el sondaje vesical con las máximas medidas de asepsia, material estéril, guantes y lubricantes estériles. La sonda que se utiliza es una sonda recta de alimentación de 6 French, que es de hasta los 12 meses, o de 8, que son mayores de 12 meses. Se usa un contraste yodado convencional diluido con suero, de manera que la disolución contenga de un 15% a un 18% de yodo. La concentración debe pues, prepararse en una botella estéril con el mismo equipo y cuidados. En las proyecciones que se utilizan para la cistografía, este estudio es apendecúbito supino, oblicua posterior y lateral sin rotación. Las recomendaciones que el paciente no necesita cuidados especiales después de una cistografía y puede volver a su dieta y actividades normales, a menos que se lo indique a su médico. Su recomendación es beber abundante líquido durante aproximadamente unos días después de la prueba. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica Vázquez. Vamos a hacer la presentación sobre extravasación y consentimiento informado, por lo que entendemos que la administración de medios de contraste lo debe hacer un profesional del área de la salud, ya que la extravasación de los medios de contraste son eventos adversos los cuales pueden ocurrir por la administración de ese tipo de agentes, causando daños en tejidos cercanos. Sin embargo, al implementar medidas efectivas para su manejo, se pueden prevenir. Aquí podemos ver un caso de extravasación de la Universidad de Costa Rica, lo cual esto sucede porque la fuga de los medios de contraste va sobre los vasos sanguíneos hacia los tejidos circundantes, lo que provoca inflamación y daño en el área. Las causas de la extravasación pueden incluir desde técnicas de administración inadecuadas, en catéteres mal colocados, también puede ser por que estén dañados, adicional a ello por diagnóstico de pacientes, por enfermedades diagnósticas de los pacientes, ya que algunos pueden presentar fragilidad vascular, los cuales estos se pueden detectar a tiempo en cuanto ocurran estos incidentes. Aquí tenemos un caso de una paciente la cual está empezando a presentar un evento adverso por extravasación. Los síntomas asociados, como anteriormente lo estaba comentando, hinchazón, enrojecimiento, dolor y cambio de la temperatura de la piel. Sin embargo, es importante recalcar que estos tipos de signos a temprana
pueden permitir iniciar un tratamiento adecuado y pues rápidamente una acción. Un tratamiento para la extravasación puede ser la utilización de compresas frías y calientes, ya que pues tenemos una variación de temperatura. Algunos pueden ser con ayuda de fármacos, medicamentos, y esto nos puede ayudar a nosotros al tratamiento de la extravasación. Prevención puede ser partiendo desde los protocolos los cuales los profesionales de salud hacemos la administración. También asimismo hacer una supervisión, una monitorización del paciente para detectar los signos posibles de alarma. Adicional a ello, tenemos el consentimiento informado y su importancia, ya que esto nos permite garantizar una autonomía hacia el paciente, lo que implica proporcionar información adecuada y concisa sobre los procedimientos involucrados que se le van a realizar al paciente. En este caso, de medios de contraste, principales importancia del consentimiento informado. Primero, asegura a los pacientes que comprendan el procedimiento lo cual se le va a realizar. Asimismo, promueve la confianza y además, por temas legales, hay que brindarle la información al paciente de lo que se le está realizando. Esta información debe ser clara, concisa, transparente, lo cual pueda ser accesible al paciente. Debe incluir los riesgos, los beneficios, las alternativas de los procedimientos. Asimismo, crea un vínculo con el paciente generando dudas, preguntas entre nosotros. Es importante brindar la información y más a medios de contraste, ya que esto puede producir algunos efectos adversos y las puede ayudar a tener como una aclaración de lo que puede pasar después de cada procedimiento. Adicional a ello, tenemos la presentación de conceptos básicos de enfermería por técnica séptica, ya que esto nos puede complementar a lo que anteriormente estábamos hablando. Los objetivos de esto es explicar la importancia de la técnica séptica en este tipo de procedimientos y descubrir los pasos de cómo realizarlo. Esencialmente, ¿qué es la técnica séptica? Es el conjunto de prácticas que nos permiten eliminar esa contaminación por microorganismos durante los procedimientos médicos, ya que protege tanto al paciente como al personal de salud. Esto puede variar, ya que no es solamente la técnica séptica va a proteger al paciente, sino también nos va a proteger a nosotros. Por ende, la importancia está desde la prevención de infecciones nosocomiales, mejora la seguridad del paciente, la reducción de costos hospitalarios, ya que algunos pacientes, si presentan eventos adversos, pueden incluir en gastos hospitalarios, ya que pueden durar más tiempo hospitalizados, inversión en medicamentos, antibióticos, el cumplimiento de normas y estándares de salud, ya que pues obviamente tenemos en cuenta que es una guía internacional de este proceso o control de técnicas, ya que su correcta aplicación garantiza el cumplimiento de normas de calidad de atención hacia el paciente. Los principios de la técnica séptica están en la higiene de manos antes de tocar al paciente, después del contacto de las superficies y antes de colocar algún implemento sobre las manos. Uso de barreras estériles, guantes, tapabocas, carillas, preparación del paciente, utilizando soluciones antisépticas, el desecho seguro, la eliminación adecuada de los materiales usados, hay que clasificarlos, el control de entorno, por ejemplo, un apoyo puede ser solamente utilizar o estar en el área de las personas que netamente se necesiten, y asimismo el manejo de los materiales estériles, desde su caducidad, tener en cuenta hasta su manipulación, la abertura de cómo vamos a manipular el contenido, algunos procedimientos radiológicos, los cuales tenemos que tener netamente pues técnica séptica, las biopsias, colocación de catéteres o drenajes, infecciones intraarticulares o espinales, las inyecciones, ya que por ejemplo en una resonancia pues vamos a aplicar
un fármaco, los cuales pues puede entrar cualquier tipo de infección graves, como por ejemplo pues una meningitis o abscesos epidurales, procedimientos con contraste invasivo, procedimientos de nefrostomía, ablación, paracentesis, aspiraciones, drenajes, abscesos, los cuales pues tenemos que tener en cuenta de que esta aspiración de abscesos en órganos o cavidades de no manipulación de uso de técnica séptica pues nos puede llevar a una infección mucho más grave. Algunos procedimientos radiológicos, los cuales pues tenemos que tener en cuenta para la técnica séptica, una radiografía. Esas técnicas se pueden utilizar antes de manipular los equipos y posicionar al paciente. En el caso de rayos X, que estamos constantemente tocando al paciente, en tomografía, que acomodando al paciente, en resonancia igual, limpiar las camillas después de atender a cada paciente. Gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. El tema que me corresponde sobre medios de contraste fue vías de administración de medios de contraste, entre ellas función renal, creatinina y tasa de filtración glomerular. Comencemos. Bueno, la introducción a los medios de contraste, pues bueno, los medios de contraste son unas sustancias que son utilizadas para mejorar la visibilidad de los órganos, las estructuras internas durante algunos estudios de imagen. Son esenciales para obtener unos diagnósticos precisos en radiología, en tomografía computarizada y en resonancia magnética. Bueno, vías de administración de medios de contraste, pues bueno, el uso de estas vías es crucial para la eficacia y la seguridad en la aplicación de los medios de contraste. Existen diversas opciones, como está la vía intravenosa, oral, intravesical, y cada una de ellas pues tiene unas indicaciones específicas y unas consideraciones clínicas relevantes. Bueno, entre ellas está pues la vía intravenosa. La vía intravenosa es la más utilizada para la administración de medios de contraste, pues permite una rápida dispersión en el torrente sanguíneo, siendo ideal para procedimientos de imagen como lo es la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Bueno, el siguiente es la vía oral. Se utiliza principalmente para los estudios gastrointestinales. El medio de contraste se ingiere, permitiendo así una visualización de estructuras internas como lo es el esófago, el estómago, intestinos en radiografías y en tomografías. El siguiente es la vía intravesical. Bueno, ella consiste en la administración del medio de contraste directamente en la vejiga. Pues este método se usa principalmente para estudios en vías urinarias, mejorando así una visualización patológica vesical. Y bueno, las comparaciones de administración, pues cada vía de administración presenta unas ventajas como también unas desventajas. La intravenosa pues es rápida, pero implica riesgos como infecciones. La oral pues es segura, pero está limitada a ciertas áreas del cuerpo. Y la intravesical pues es específicamente para el tema de vejiga o vías urinarias, pero puede ser incómoda para algún paciente. Bueno, vamos a hablar sobre la función renal. La función renal pues es crucial para el equilibrio fisiológico del cuerpo, ya que en los riñones se filtran desechos y regulan el volumen de líquidos. Bueno, entender la anatomía y el proceso de filtración pues es esencial para asegurar el uso de medios de contraste en diagnósticos médicos. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía del riñón. Bueno, pues los riñones son órganos en forma de frijol, están ubicados en la parte inferior de la espalda, están compuestos por nefronas. La unidad funcional pues realiza la filtración de la sangre y la formación de la orina. Es vital para la regulación del equilibrio electrolítico y la presión arterial.
En la anatomía del riñón encontramos la arteria renal, la vena renal, el ilio renal, los segmentos y la situación retroperitoneal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el proceso de filtración glomerular, TFG. Bueno, la filtración glomerular pues es el primer paso en la formación de la orina. Ahí es donde la sangre se filtra a través de los glomérulos y este proceso elimina toxinas y excesos de sustancias, manteniendo la homeostasis del cuerpo. La importancia de la función renal en los medios de contraste es crucial, ya que al administrar los medios de contraste, su filtración y eliminación depende de la salud renal de cada paciente. Una función renal comprometida puede aumentar el riesgo de reacción adversa y una toxicidad por el medio del contraste. La creatinina y la tasa de filtración glomerular pues es un indicador clave en la función renal del paciente, ya que esto produce a partir del metabolismo muscular y se elimina principalmente a través del riñón. La tasa de filtración glomerular es la medida usada para hablar cómo está funcionando un riñón en la eliminación de los desechos del cuerpo. Bueno, aquí está pues una definición sobre la creatinina. Es un producto de desecho resultante del metabolismo de la creatinina, una sustancia que se encuentra en los músculos. Su nivel en sangre es un indicador esencial en la salud renal, ya que los riñones regulan su excreción. Ahí en la tabla podemos observar cómo están las unidades convencionales, está por edades y por sexo, aunque eso puede variar según antecedentes clínicos del paciente, patologías o enfermedades. Bueno, los métodos para medir la tasa de filtración glomerular pues se pueden medir de manera directa mediante una inyección de un marcador o la más común son con fórmulas a partir de valores de creatinina sérica, la edad, otros parámetros. La fórmula de MRD o la de Cockcroft son los ejemplos utilizados. Bueno, la interpretación de resultado. Los niveles normales de creatinina pues puede variar entre un hombre y la mujer, son valores más altos entre los hombres y la tasa de filtración glomerular menor a 60 ml por minuto puede dar un indicador de un deterioro renal. Los resultados deben de interpretarse con el historial clínico del paciente considerando otros factores de salud. Ahí en la tabla encontramos los estadios normales hasta la falla renal o en su defecto puede causar después del estadio 4 o 5 ya se debe de la persona dializar o está el método de diálisis peritoneal, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Las recomendaciones para estos pacientes con insuficiencia renal, pues es crucial evaluar la función antes de administrar un medio de contraste. Se debe recomendar opciones alternativas o realizar la nefroprotección antes del procedimiento y eso va con una indicación médica por parte del nefrólogo. Bueno, ahora quiero hablar sobre los conceptos básicos de enfermería. Protocolos. Me correspondió el protocolo de enema rectal. La definición de un enema es un procedimiento que consiste en la introducción de líquido en el recto a través del ano. Se utiliza principalmente para facilitar la evacuación intestinal o como vía de administración de algún tratamiento. El protocolo del enema rectal es un procedimiento destinado a introducir el líquido para lograr efecto terapéutico, como la evacuación intestinal o la administración de medicamentos. Las indicaciones para el uso de enemas se indican en casos de estreñimiento severo, una preparación para algún procedimiento quirúrgico o la administración del medicamento. Bueno, la preparación del paciente incluye obtener su consentimiento,
primordialmente, primero que todo, explicar el procedimiento, asegurar el entorno que sea cómodo y evaluar la historia clínica y cualquier contraindicación del paciente. En el cuidado post-procedimiento después del enema, el paciente debe ser monitoreado por reacciones adversas o algunas molestias. Se recomienda que el paciente permanezca cerca del baño y se le proporcione información sobre lo que debe esperar. La documentación del procedimiento debe ser adecuada, incluye registrar la técnica utilizada, el volumen del líquido administrado y que el paciente esté consciente del procedimiento que se le va a realizar. El siguiente protocolo que me correspondió fue el protocolo de nefroprotección. Es fundamental para la salud renal durante el procedimiento que podrán dañar. Este protocolo incluye estrategias adecuadas para prevenir la lesión renal, ayuda a mejorar la recuperación del paciente. Los cuidados pre y post del procedimiento son: antes del procedimiento garantizar una adecuada hidratación y valorar la función renal del paciente. La documentación también debe ser esencial para asegurar la continuidad de la atención y facilitar la comunicación entre el equipo médico y el paciente. Por último, quiero como conclusión decir que la implementación de estos protocolos garantiza pues los cuidados integrales para el paciente, aumentando así la seguridad, reduciendo complicaciones y mejorando los resultados en el manejo de la salud. Mi nombre es Carol Villena Merchán Medina. Muchísimas gracias por su atención.